Buen día. Em, una cosa. Yo anoche me tomé el trabajo este, ya lo que van a necesitar para el parcial de la semana que viene y cuál es el material que hemos subido hasta el momento, ¿eh? Y le fui ordenando, ustedes van a ver en la parte de avisos, buenos días, en la parte de avisos yo fui subiendo los textos que ustedes van a ir utilizando para el parcial y lo que utilizaron también en el trabajo práctico que ingresa en el parcial, ¿eh? Eh, Le subí el Power de tipos de fuentes, el texto de Nathan Watches sobre fuentes, el también sobre fuentes, el de David también sobre fuentes. También le subí el texto de José Luis de Rojas sobre etnohistoria, el de Lorandi y Mola sobre etnohistoria más específicamente en la Argentina, el texto de Politi sobre etnoarqueología, que es un texto bastante breve, el de Gamble sobre arqueología básica, los textos de Fernández, que hemos utilizado para el teórico, pero también para el práctico, y de Reffen y Bam también, que utilizaron en el trabajo práctico, que utilizamos sobre arqueología, ¿eh? Arqueología básica sería. Después el texto de Portilla sobre fuentes, y los textos que usamos ahora, dijimos que solamente entra hasta poblamiento, o sea que entra todo el eje temático 1, el 2 y el 3, salvo el último punto que no entra, que es domesticación de plantas y animales, que vamos a comenzar a ver hoy, y lo vamos a terminar la semana que viene, pero ese no entra en el parcial. Sobre poblamiento está el texto de Gore, que es un texto bastante breve también sobre poblamiento, el texto de política, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Está subido el libro, pero no van a necesitar todo, sino el texto 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, 3 y capítulo 5, capítulo 5. Esos, el poblamiento, está el libro entero, pero ustedes solamente van a, van a profundizar en eso. También lo van a utilizar, saben eso, ¿eh? También el texto de Cresman sobre poblamiento, el de arqueología de los primeros pobladores de Nora Fleckenheimer, el capítulo 1 y 2, que habla sobre cómo se conformaba esa población en general, eso es lo más importante de este texto. Y el texto de Borrero 1, capítulo 1, 2 y 3, que si ustedes miran en perspectiva, escribe muy similar a Politis, son didácticos para leerlo y bastante de fácil comprensión. Y también hay un texto pequeño de Borrero sobre la relación entre hombre y megafauna, esto que habíamos hablado varias veces, de que el hombre no sería el principal responsable de la extinción, sino una serie de multiplicidades de causas que se van juntando, ¿eh? También eso está en uno de los capítulos del texto de Politis también, en donde dice relación hombre-megafauna, ¿eh? O sea que eso está bastante claro. Eso para que ustedes tengan así un parámetro de cuáles van a ser los textos que vamos a usar, solo estos. El trabajo práctico que van a llevar a cabo esta semana se refiere a poblamiento, o sea que la profesora va a profundizar un poco estos temas, sobre todo en el área del territorio argentino. Las dos profesoras. El parcial va a ser la semana que viene, ya le vamos a pasar bien el horario, porque ayer estuvimos conversando con la profesora. Va a ser un parcial bastante corto, así que calculamos que con 2 horas le va a alcanzar y le va a sobrar el tiempo. Son de desarrollo muy fácil, digamos, ¿eh? Solamente van a tener que en multiple choice, completar frases, y solamente
que los van a desarrollar. ¿Mm? ¿Alguna duda sobre estos textos que yo le mencioné? Y también, en el final, sobre un Word, les plantea así algunas de las preguntitas que por ahí tal vez pueden entrar como pregunta de parcial. Son bastante simples, digamos, ¿eh? ¿Cuáles son las teorías de poblamiento? Que son tres, etcétera. Este, explicar un poco eso, el contexto general, cómo se produce el poblamiento, en América del Norte en general, en América del Sur con más profundidad, etcétera. Eh, la etnoarqueología, con qué otra ciencia se relaciona, si realmente es una ciencia o es una ciencia auxiliar, o son solo técnicas, eso que habíamos hablado, que José Luis de Roja lo plantea bastante bien como eso desarrollar. De Lorandi Molas lo puse por si alguna pregunta de desarrollo se refiere a la etnohistoria, el año pasado por lo menos lo hicimos, la etnohistoria en la Argentina. El Lorandi Molas profundizan sobre la etnohistoria en general, pero después la mayor parte de ese texto habla de la etnohistoria en la Argentina. Eh, y después el texto de Nathan Watts sobre Fuentes, el más, y el de Muñoz son los más simples, abóquense un poco a eso, y los otros son como para relleno de lo primero. Es lo mismo en relación al texto de Gamble que habla sobre la arqueología básica, ¿eh? Tiene algunos conceptos así generales que a ustedes le pueden llegar a servir y con el texto de... Y el de Refen y Van se refiere mayormente a la parte instrumental de la arqueología, ¿eh? Cómo funciona el trabajo de campo, eh, y de laboratorio, cómo se organizan los distintos procedimientos, ¿eh? Y el texto de Montilla, de León Portilla, ofrece una visión general, él es un autor mexicano, sobre la interpretación de los textos que se encuentran, eh, sobre todo en la zona de México. Él es un especialista en esa área, cómo pueden ser interpretadas las fuentes, etcétera. Y David da un ejemplo claro, que son los códices maya, ¿eh? Cómo son interpretados, etcétera. Por otra parte, y los textos de poblamiento que son los que vimos, ¿eh? El de Fleckenheimer es un texto muy didáctico que nos narra, de alguna manera, cómo son esos habitantes del Nuevo Mundo, qué características tienen, qué tecnologías traen, la forma de vida que tienen, cómo se desplazan, se organizan, etc. El de Gormas es un texto de divulgación, porque apareció en la revista de la National Geographic, cómo sería este poblamiento en general, pero está hecho de una manera así muy dinámica, como para que pueda ser interpretado por cualquier público, ¿eh? Ya sea un público más académico o menos académico, ¿eh? El texto de Politi es todo lo que fuimos viendo, ¿eh? Qué visión tienen los europeos al comienzo, qué características le dan, las distintas interpretaciones o teorías sobre ese poblamiento en general, de cómo sería ese hombre, después cuáles son las verdaderas teorías científicas en relación al poblamiento, cómo este se desenvolvió, se desarrolló, cómo viene ese hombre del viejo mundo al nuevo mundo, qué características tiene, qué instrumental trae, etc. Y cómo ese hombre, en el decorrer del tiempo, se va adaptando a los distintos espacios, a los distintos ecosistemas y a los distintos climas, ¿eh? Y cómo modifica también, teniendo en cuenta eso, va modificando todo su instrumental, todo aquello que trae como, como bagaje cultural. En el caso de Kressman es un texto que algunas partes hemos analizado en estos días, es un texto que ese es el que va organizando de manera más estructural, es un autor norteamericano,
como todo norteamericano, es bastante estructurado, digamos. Nuestros autores tienen los autores argentinos tienen una forma de escribir como o Borrero, de una manera más didáctica, diría yo. Son más profesores, diría yo, que investigadores. Son investigadores, pero a su vez su desenvolvimiento académico como docente es muy bueno. Entonces escriben los textos no solamente para que los interprete la academia, sino para que los interprete el público común, ¿eh? Eso tienen de bueno. Ambos textos son muy didácticos y son muy amenos para describir todo ese proceso de poblamiento y organización del espacio. Y en muchas cosas coinciden porque Borrero y Politi son dos hombres de dos generaciones diferentes. Borrero debe tener cerca de 70 años y Politi es más joven, pero que en algún punto trabajaron juntos y qué sé yo, entonces tienen algunas dinámicas parecidas. La forma de escribir obviamente nunca va a ser exactamente igual. Y el texto de Borrero sobre relación hombre-megafauna está muy bien explicado, de una manera muy simple, y es un texto bastante corto, que a ustedes les puede llegar a servir. Todos esos textos yo fui subiendo y les fui explicando, o sea que nadie puede encontrarse perdido, porque dice, texto sobre poblamiento, entre paréntesis, el autor, para que ustedes se vayan organizando, ¿eh? El examen, esta es la dinámica, va a ser, yo fui subiendo los textos siguiendo la dinámica del programa que tenemos, ¿eh? Para que ustedes no se pierdan mucho. Pero obviamente el examen no va a ser en ese orden, ¿eh? Quedó claro, digamos, ¿eh? ¿Alguna duda en relación al parcial? El parcial es el martes que viene. ¿Mm? En relación a lo que me manifestó ayer un compañerito de usted, creo que es uno que tiene un apellido raro, SKF o algo así, me parece que fue, si no estoy equivocado. Bueno, no importa. Si son más de 100, nosotros generalmente hacemos una videoconferencia en 5 o 10 minutos para que nos organicemos, le expliquemos generalmente cuestiones generales sobre el parcial, etcétera. Si son más de 100, los primeros 100 que entran, obviamente no van a entrar en la segunda parte porque va a ser exactamente lo mismo. Se le va a explicar a todos en general, ¿eh? Está claro. Igualmente la profesora Núñez Camelino, que es la que maneja más esa parte, le va a mandar el link para el examen para que se conecten, ¿eh? Así que generalmente es el que usamos el jueves. Eh, Ustedes usan el jueves, ¿eh? Así que hasta ahí, todo bien, ninguna duda. El examen se desarrolla y se termina en el momento este, del horario estipulado, ¿eh? Si ponemos de las 9:30 a las 11:30 o de las 10 a las 12, se comienza y se termina en ese horario, ¿eh? Porque después a las 12 o 12:30, ese portal se cierra, ¿eh? Como cualquier portal de cualquier aula virtual en situación de examen. Todo el mundo está usando eso, ¿eh? Ahí pregunta un... Sí, Vilota. No, iba a preguntar si el examen, después de hacerlo, que supongo que es a mano, No, lo tenemos que mandar. Ah, ¿podemos tipear? sí, sí, sí. Perfecto. Mira, yo te le explico cómo es el examen. El examen, la primera parte ya va a estar, o sea que si son preguntas para contestar, para completar, las frases ya van a estar establecidas abajo. Lo único que ustedes hacen es llevar la frase para completarla, en unos casos, en otros es verdadero o falso, nada más, no hay que Sería completar como el nada. trabajo que nos mandó anteriormente. Exactamente, tiene mucha similitud con los trabajos prácticos. Se completa y, como preguntaba el compañero Vilota y Costa, se sube automáticamente. Tienen 3 intentos, ¿eh? 3 o 4, o sea que no pueden fallar, ¿eh? Para subir y completar. O sea que si se equivocan en algo,
Eso no se carga del todo todavía, hasta que no se cierre. O sea que pueden entrar y salir para corregir eso que ustedes piensan que puede estar mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? No digo que esté mal. Ustedes por ahí piensan que algo está mal. En esos intentos ustedes tienen la posibilidad de corregirlos. Profe, una consulta. Es como el trabajo práctico cuando vos aparecías decía entregar trabajo, ya te decía la nota y te decía volver a realizar, o sea, reintentar, algo así sería. Exactamente, exactamente. Así es, así es. Así que no tiene. Y la corrección de la primera parte del examen, como les manifesté el otro día, es automática, porque la pregunta es exacta. Tienen la opción A, B y C, y solamente la correcta es una, no pueden ser dos. Si yo digo, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿cuál es el fenómeno climático que posibilitó el poblamiento americano? La respuesta es una sola, no tiene mucho misterio, ¿eh? ¿Cuál es el fenómeno que posibilita el poblamiento? La La glaciación. glaciación. La glaciación, exactamente. Ese es el fenómeno que posibilita el poblamiento. Por lo tanto, si tiene tres opciones, obviamente la que dice glaciación es la correcta. No hay misterio. No sé, ¿cuáles son los métodos que establecen una datación? Y yo tengo, por un lado tengo estratigrafía, por el otro lado tengo carbono 14 y por otro lado tengo dendrocronología. Y yo digo datación absoluta. ¿Cuál de los tres? Carbono 14. Carbono 14. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces el examen se circunscribe a ese tipo de cosas. Y la segunda parte, sí, por eso le digo, si ustedes tienen, la otra vez se asustaron con el trabajo práctico, pero esto va a ser igual. Si ustedes tienen dos partes, la primera es verdadero, falso, completar frase, etcétera, que la pregunta es exacta, la respuesta también es exacta y van a tener la corrección al momento. Y dice que tienen 50 puntos. Está bien, porque esa parte se autocorrige solo. Solamente que la segunda parte va a ser de desarrollo. También van a ser 5 puntos o 50. ¿Está? Entonces, por lo tanto, ahí se completa la nota. Cuando le dice 100, es 10 y está bien. ¿Está claro? Profe, Vamos a tener, Menos- vamos a tener un tiempo para resolver esa primera parte y otro tiempo para resolver lo que es desarrollo, o va todo en el mismo horario. todo en el mismo combo, porque en realidad el examen está perfectamente pensado para el desarrollo en 2 horas. O sea que, a menos que no sepan nada, Celeste, que creo que no, va a ser tu caso, 2 horas de alcance y le sobra. Ya lo hemos hecho al examen, por eso sabemos que 2 horas exactas le alcanza y le sobra tiempo, ¿eh? Porque también en la parte donde ustedes tienen que completar, ustedes tienen que desarrollar el tema, también le establece la cantidad específica de renglones que ustedes pueden llegar a escribir, digamos, ¿eh? ¿Está? ¿Alguna otra duda en relación al Profe, examen? yo tengo una duda, o sea, no sé si es Sí. relacionado al parcial en sí, pero ¿se acuerda que usted había dicho que podemos tener la posibilidad de rendir 3 parciales y sin el final o 2 parciales con final? ¿Hay alguna novedad sobre eso o...? No, no nos permitieron, así que lo tenemos que hacer regular nomás. Eso, Ah, No sé si es Facundo o Barrientos el que preguntó, Almada o Facundo Barrientos. Almada. Almada, bueno, eso quedó en la posibilidad nomás, ¿sí? O sea que vamos a tener 2 parciales y el final, que viene a ser lo mismo, ¿eh? En Ujú. términos lógicos es lo mismo. Si ustedes tienen la materia promocional, tienen 3 parciales y los trabajos prácticos, 1, 2, 3, 4 notas. Si ustedes tienen, son como alumnos regulares,
tienen 2 parciales, los trabajos prácticos y al final 1, 2, 3, 4. Exactamente lo mismo. ¿Está? Perfecto, profe, Supongo gracias. que tampoco nos aprobaron esto de que sea promocional por el hecho de que no todos pueden participar de las clases teóricas, porque algunos trabajan. Fíjense que al comienzo se conectaban más de 100 y muchos quedaban afuera. Y fíjense que hace un mes recién que estamos cursando y ya yo estoy mirando y son 82 nomás los conectados. Y ustedes son 140. Se me perdieron 60 y pico, ¿eh? No, 60 y pico no, pero 50 y pico sí. Por eso les digo, en eso consiste la promoción por ahí, ¿eh? Profe, yo tengo una duda. ¿En el examen vamos a estar todos en Meet o nada que ver? No, te vuelvo a explicar. Desde el aula virtual nos vamos a conectar solo un segundo para explicar algunas cuestiones generales sobre el examen y nada más. Después se desconectan y se ponen a realizar el examen en el aula virtual. ¿Está? No vamos a estar conectados porque el examen no es oral, ¿eh? Es escrito. No, claro, pase, yo le pregunté porque no había escuchado esa parte. Sí, por eso te digo. Nosotros nos vamos a conectar en el Meet solo para explicar pautas generales y posteriormente ustedes ya le meten pata y desarrollan el examen. ¿Está claro? Profe, ¿son 6 PDF en total lo que usted subió, más la guía de estudio, de lectura? Mira, la totalidad de documentos que yo subí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 documentos ustedes tienen que tener. No se olviden que ustedes tienen los documentos también subidos en el práctico, ¿eh? Revisen bien, porque yo subí en la primera clase el texto de Fernández y la profesora Núñez Camelino y la profesora Fátima, a ustedes también en el práctico le subieron ese texto, ¿eh? O sea que ese texto por ahí se repite. Tengan cuidado en eso, pero los textos son siempre los mismos, ¿eh? O sea, vayan mirando todo y yo por eso le digo, en cada texto le puse el tema, en la parte de asunto, el tema, por eso dice texto, poblamiento. ¿Y quién es el autor? Texto, fuente. ¿Quién es el autor? Para que ustedes no se pierdan, ¿eh? Lleve a cabo eso. ¿Está Barriento? ¿Barriento? Sí, profe. Gracias. Bueno. Perfecto. Bueno, hasta acá terminamos con lo del parcial. Profe, Y disculpe, le quería hacer esta pregunta. ¿En el parcial va a haber consigna de lo que hicimos del trabajo práctico número 1? sí, pero puede ser como múltiple choice, no necesariamente como consigna, digamos, ¿eh? Sí, va. Todo el examen tiene lógica, ¿eh? Va a tener la pregunta, la explicación, lo que tienen que desarrollar, etcétera, y después lo que tienen que resolver, ¿eh? Porque va a ser un examen más de resolución de cosas que de cosas en sí que tenga que escribir. Pero la segunda parte sí van a desarrollar 2 temas, ¿eh? Nada más. Sí, Rodrigo. O sea, verdadero o falso y completar el Sí, espacio en blanco. Ah, y gracias, sí, gracias. Ya, profesor, sí. que hable compañero. No, ya habló ya. Pregunta, no sé qué estabas preguntando. En el parcial, para ver, comprar con número 2, completar frases también. Sí, va a haber un ítem donde hay que completar frases. Pero las frases ya las van a tener ustedes ahí. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es la frase exacta, arrastrarla y colocar en el espacio en blanco, ¿eh? Claro, Y claro. después Fue en el trabajo de... exactamente. Y después van a tener
una grilla así donde van a tener una serie de sucesivas preguntitas y datos en realidad, más que preguntas, y ustedes tienen una grilla al costado donde dice verdadero o falso, ¿eh? Tienen que completar eso, ¿eh? Si yo digo, por ejemplo, una frase dice, el hombre es el mayor responsable de la extinción de la megafauna. Entonces ustedes acá tienen la grilla verdadero o falso. Falso. En este caso es falso, pero puede que alguno ponga verdadero, porque o sea que hay para todos los gustos, ¿eh? Bueno, entonces, esto va a Profe, ser así. Lucas, bueno, antes que pasemos a la segunda parte, hay unos chicos que creo que están conectados, Lucas Vallejos, y me parece que está Arce, no sé si está Arce. Bueno, ayer yo le envié un link de un grupo, pero hay otros grupos dando vuelta. Alguno que tenga dudas sobre cómo se lleva a cabo los trabajos prácticos o necesita ayuda para para estudiar para el examen, los chicos de didáctica le van a ofrecer una mano. Hay distintos grupos. En el caso nuestro, ofrecieron sus servicios, porque son varios los grupos de didáctica. Uno está formado por Arce y Gamarra y el otro está formado por Cóceres y Vallejo, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es Martínez Vallejos, Cóceres Prullas. En realidad es un equipo pedagógico compuesto por estos 4 compañeros, digamos. Gente, eso lo que acaba de explicar el profesor, ¿no? Somos estudiantes de las prácticas, digamos, una materia ya del último nivel, y le estamos ofreciendo tutorías a aquellas personas que tienen alguna dificultad a la hora de abordar algún tema, de desarrollar ciertas cuestiones como de no saber encarar ciertos temas, ¿no? Le voy a dejar el link y el Facebook, digamos, donde se pueden llegar a conectar, y ahí el que esté interesado, digamos, que necesite una mano, nos consulta. Generalmente lo hacemos los jueves a las 19. Bueno, nada, solamente eso, profe. perfecto. Entonces ahora Lucas me pasa el link, yo lo comparto en el grupo de WhatsApp y el que necesite, ahí los tiene a los muchachos que le van a ofrecer esta ayuda, ¿eh? Aparte de este grupo hay otro que ya creo que se presentó el otro día, no me acuerdo bien, uno que estaba formado por Arce y Gamarra, ¿eh? Por eso dije este grupo más otro, ¿eh? El otro creo que también es los miércoles, los martes creo que fue, o ayer, lunes, perdón, a la partir de la tarde, ¿eh? Bueno, ahí el compañero está compartiendo ahí un espacio. Igualmente él me va a pasar el link a mi correo, a mi WhatsApp y yo lo comparto con ustedes, no hay problema. Bueno, Eso era todo, gente. Muchas gracias. Hasta luego. no por nada, Lucas. Ahora vamos a pasar a lo que nos compete a nosotros. Ayer comenzamos a hablar un poco de cómo son estos hombres que vienen al nuevo mundo, qué características tienen, qué tecnología traen, etcétera. Pero vamos a ver que durante gran parte de esta primera etapa de poblamiento, este hombre va a estar condicionado en su vida y en su desarrollo, en su desplazamiento, todavía por el fenómeno de la glaciación, que va a desaparecer hace aproximadamente 10.000 años. O sea que llegado un momento se va a hacer difícil para él lograr la obtención de recursos, ¿eh? Habíamos hablado que tenían vastos territorios justamente justificados en la necesidad de productos para cada uno de estos grupos. Y también el motivo del desplazamiento de este hombre que va desde África, posteriormente pasa a Europa, Asia, hasta finalmente llegar al continente americano, se deben en gran parte a recursos. Y
la dificultad en los recursos que le da el clima, básicamente. Este clima que es crudo, que por momentos es imposible la vida, que solamente se crían pastos de tundra, etcétera. Hay poca vegetación, también hay pocos recursos alimentarios en la parte de animales, etcétera. Todos estos elementos entran a jugar. Entonces, por lo tanto, este hombre se va desplazando y va buscando recursos en distintos ecosistemas. Y también sabemos que, por las evidencias, que ese hombre cuando se desplaza a América tiene condiciones de una manera en el continente, en América del Norte, y esto va a cambiar o varía bastante cuando ese hombre ingresa en América del Sur. Las condiciones climáticas son más moderadas, hay un mayor grado de humedad, menos frío, etc. El clima se torna, no diríamos cálido, pero es un clima más benigno. También sabemos que en el principio, allá en el norte, caza grandes animales y recolecta todos los frutos que le posibilitan cada estación del año. Que están bastante perfectamente demarcadas, distinto de cómo está el clima hoy, digamos. Y en la zona de América del Sur, este hombre se va a adaptar a la realidad de América del Sur, un clima más húmedo, más cálido, después va a ser tropical, etc. Y va a buscar otro tipo de recursos, más adaptado a su realidad, por lo tanto va a cambiar su tecnología también, va a buscar presas más pequeñas en general, y también va a tener, en ese sentido, una variedad de frutos mucho mayor de aquellos que viven en América del Norte. Eso es una realidad. Pero va a haber por momentos que estos recursos van a comenzar a escasear. Entonces el hombre va a tener que idear, es el único animal de la creación que piensa, va a tener que comenzar a pensar de una manera diferente cómo se puede proveer de recursos, un plus aparte de la naturaleza, que le brinda todo, y ese hombre se relaciona con la naturaleza de una manera amistosa, diría yo, humaniza, pero el hombre también va a comenzar a hacer algo que es manipular la naturaleza, que es lo que seguimos haciendo. La única diferencia es que antes el hombre manipulaba la naturaleza para obtener recursos y alimentos. Nosotros hoy manipulamos la naturaleza no con esos fines, lamentablemente. O sea que hay una armonía entre ese hombre y la naturaleza. Hoy manipulamos la naturaleza solamente con el fin de rapiñar los recursos que tiene la naturaleza, y un grupo, sobre todo, no solamente rapiña, sino extrae en demasía los recursos. Por eso tenemos todos estos desniveles que se van produciendo y los problemas que tenemos en el medio ambiente, en el clima, etcétera, producto de esta modificación que el mismo hombre le está ocasionando. No solamente extraemos por una necesidad, sino rapiñamos para obtener mayores beneficios económicos, cosa que el hombre antiguo no pensaba de esa manera. Pero, ya les digo, como comienza a escasear los recursos, el hombre va a comenzar a manipular esta naturaleza y va a aparecer algo que va a modificar sustancialmente el desarrollo del mundo, que es la invención, la creación o el desarrollo de la agricultura y la cría de animales, la actividad agropecuaria, diríamos hoy. Los centros donde se va a llevar a cabo, o donde nos interesa a nosotros particularmente, es lo que sucede en la América desde México para abajo en general, que es la que nos atañe más a nosotros. No porque no nos interese lo que sucede en América del Norte, pero sí en general a lo que más nosotros nos acercamos y a lo que se produce en el continente de habla
hispanoparlante, ¿eh? Bueno, van a haber dos grandes lugares donde estos animales y estas plantas van a ser domesticados. Nosotros podemos hablar de domesticación de plantas y animales, o también podemos utilizar la palabrita de control del paisaje. ¿Por qué? Porque el hombre, en principio, cuando caza, cuando recolecta y pesca, no es que modifica mucho el paisaje, ¿eh? Salvo así cuando rotula un terreno porque van a instalar el campamento, etcétera, el campamento para vivir, o también el lugar donde va el sitio de matanza, o el de despellejamiento de los animales, etcétera. Pero en general no es que modifica mucho el paisaje, ¿eh? Pero cuando vamos a pasar a la instancia siguiente, que es la de la agricultura, el hombre va a modificar ese medio ambiente, ¿eh? Ya no va a ser exactamente igual, ¿eh? Y va a pasar de cazador-recolector a agricultor. Este proceso no va a ser lento, no va a ser rápido, perdón, sino va a ser bastante lento. Va a demorar varios miles de años en consolidar esta actividad. Lo va a hacer aproximadamente dentro del periodo que nosotros llamamos el Holoceno, ¿eh? Va a ir modificando los distintos ambientes. En algunos el proceso va a ser más rápido, en otros va a ser más lento, porque el clima se va modificando. El hombre no va a dejar de ser cazador, recolector, pescador, y va a pasar automáticamente a ser agricultor de un momento a otro, ¿eh? Quiere decir que en la primera etapa estas actividades van a convivir. O sea que vamos a practicar la agricultura, va a ser una agricultura incipiente, y al mismo tiempo el hombre va bueno, una cosa, no es para cortar la clase, sino para que si algún joven o alguna joven tiene problema el día del parcial, lo tiene que avisar, ¿eh? Porque nosotros tenemos que saber de esa situación para ver cómo lo ayudamos, ¿eh? No sé, se cortó la luz, se le cayó el internet, lo que sea. Tiene que avisarnos, ¿eh? Y también aquellos que tienen situaciones particulares, como por ejemplo, yo sé positivamente, porque ya he hablado de manera particular con algunos de ustedes trabajan, ¿eh? Y vamos a suponer que en el horario justo que usted, el parcial, está trabajando, bueno, nos tiene que avisar antes, ¿eh? Porque ustedes ya saben cuál va a ser la situación, y saben si el del call center le van a permitir o no, etcétera, ¿eh? No somos adivinos, ¿eh? Está claro. Entonces, por lo tanto, nos avisa que no obtuvo el permiso y bueno, tendrá que trabajar hasta las 12 como algunos, o hasta las 2 de la tarde, etcétera, no hay problema. Nosotros a ese sujeto le vamos a hacer el parcial, el mismo parcial que para el resto, pero en otro horario. ¿Está claro? Bueno, ahora seguimos. O el que viaja también, cualquiera de esas cosas. Todo eso. Una consulta en cuanto a lo que estaba explicando sobre la explotación de los recursos que se daba, la que se daba antes y la que se da en la actualidad. ¿Cuál sería la diferencia, la capacidad que da la tecnología de modificar el ambiente para aumentar la productividad de ¿cómo era que se decía? El empobrecimiento del recurso que se extrae? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre lo que se hacían, lo que había dicho de la extracción para subsistencia que se hacía antes y la extracción que se hace hoy? Lo que pasa es que el hombre primitivo
solamente utiliza los recursos que son necesarios. Ahí está la diferencia. Es como los animales. El animal solamente mata para comer. No mata por deporte como hacemos nosotros. Por ejemplo, el hombre primitivo entonces caza, recolecta y pesca conforme la naturaleza le brinda y solamente obtiene los recursos que precisa en ese momento. No caza de más. Pero, ¿eso no se contradice con que tenían ideas religiosas? O No. sea, no es si vos decís que solamente, sí, o sea, estoy tratando de ordenar en mi cabeza. Si vos decís que solamente retiraban lo indispensable para la subsistencia, no tiene sentido entonces que tengan cosas como religiones, joyerías, etcétera. O sea, ideas religiosas como entierros y demás. Sería como los animales nomás que o dejan a un costado el cadáver o lo dejan ahí y se van. No, porque vos tenés que pensar que el hombre, a diferencia del animal, yo digo en la cuestión de la comida, ¿eh? Pero vos tenés que pensar que el hombre se organiza como un sujeto que vive en grupos. Los animales no necesariamente siempre viven en grupos. El hombre es el único sujeto de la creación que necesariamente es gregario. Gregario quiere decir que vive en sociedades, no puede vivir apartado. Por ende, la cuestión de la dinámica religiosa, la cuestión del entierro, todo eso entra a jugar porque es un sujeto social. No te olvides ese detalle, digamos, ¿eh? Pero en principio, los recursos extrae los recursos que precisa. Por eso es que ellos, yo le explicaba ayer, cuando cazan y la presa es muy grande y ellos no van a consumir todo, es que se asocian con otros, con otro grupo, para matar en sociedad, consumimos todo eso, porque vamos a poner, matan un mamut. Ese mamut para 15 personas es tremendo. Se va a pudrir lo que resta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a matar el mamut en sociedad con otro grupo que tenga o 15 o 20 personas más, y entonces este animal hay que consumirlo todo. Por eso te digo que mata de acuerdo a su necesidad y porque en la lógica religiosa que ellos tienen una cosmovisión donde la naturaleza forma parte de su lógica, no es externo a ellos. Nosotros más de una vez cuando tenemos ideas religiosas, es como que la idea religiosa está afuera de nosotros, no es como una convivencia con nosotros. En el caso de ellos, la naturaleza, la relación religiosa con esa naturaleza, porque ellos creen en, no sé, en la luna, el sol, las estrellas, etcétera, como que son cosas sobrenaturales. Nosotros hoy nos damos cuenta que son fenómenos naturales, que circulan alrededor nuestro y que de alguna manera nos afectan. Ellos todavía no tenían la explicación de eso, por lo tanto son fuerzas sobrenaturales. Aún así, ellos se relacionan con ese medio ambiente casi de una forma mística. Y porque ellos en realidad se dan cuenta que esa naturaleza, que ellas no conciben explicar totalmente, es la que le brinda los recursos que ellos necesitan. Pero no es contradictorio para ellos, ¿eh? En la lógica suya no hay ninguna contradicción, ¿eh? Nosotros siempre tenemos que pensar, ese es un problema de nosotros los sujetos que hoy racionalizamos demasiado, el saber cómo que las cosas tienen una explicación siempre de una sola manera. Y por ahí tenemos que entrar en la lógica de los otros, de esos otros a los que le estamos estudiando, porque ellos tienen una forma de ver las cosas bastante diferente a nosotros. Y aún en esta cuestión, aún en esta cuestión de una cosa básica, elemental, que es para hoy, que es para todo, la alimentación, la extracción de los recursos, etc. El problema es que hoy nosotros no extraemos solamente por una necesidad, sino nuestra visión así es muy mercantilista. Yo utilicé ayer la palabra utilitarista, y no tenemos en cuenta que si nosotros no protegemos el medio ambiente,
lo estamos haciendo percha. Sin ir más lejos, en la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, hablo de nuestra zona, son provincias que tienen una riqueza natural genial. Pero como la están explotando ahora, la están haciendo percha. ¿Hay una necesidad de esos recursos? No necesariamente. Hay una necesidad mercantilista de producir guita, que eso es otra cosa. ¿Me explico? No, sí, sí, entiendo esa parte. Lo que yo estaba preguntando es, vos los habías clasificado, yo entendí que los habías clasificado desde un, desde un punto de vista histórico actual, digamos, los dos formas de pensamiento, por eso estaba preguntando cuál es la diferencia entre el pensamiento de uno y del otro desde el punto de vista de la historia, digamos, del que se analiza, desde el que analizamos nosotros, sería. No sé si me estoy explicando bien la pregunta. No. Bueno, la reformulo ahora y le pregunto después nomás por el grupo o algo. Gracias. Bueno, entonces, este hombre va a comenzar a utilizar los recursos, o sea, va a comenzar a manipular la naturaleza porque es el único animal de la creación que va a manipular la naturaleza, pero sin dejar de utilizar aquellas actividades básicas que era la que le brindaban la subsistencia hasta ese momento, que es caza, recolección y pesca. En principio, ellos, aunque no se dan cuenta que ellos están manipulando la naturaleza, encuentran como que este es un regalo de Dios. La naturaleza está brindando los recursos y ahora también al mismo tiempo me está permitiendo que yo utilice los recursos de otra manera. Sobre todo en la zona de México, que se han encontrado restos arqueológicos de una agricultura incipiente temprana, se percibe que evidentemente el hombre comenzó a observar que las plantas surgían en determinada época del año. Eso que hablábamos ayer de la estacionalidad. Nosotros sabemos perfectamente, en nuestra zona, que el trigo, hablo de la zona del Chaco básicamente, el algodón es un textil, pero que fíjense que nosotros vamos a ver que ellos en realidad lo van a conocer primero como un alimento, ¿eh? Porque tiene una semillita que tiene un cierto gusto dulzón, y la gente lo va a comenzar a consumir como alimento. Lo de textil va a venir mucho tiempo después, ¿eh? Varios miles de años después, que este hombre se va a dar cuenta que esto no le sirve solamente para comer, sino también le sirve como para vestimenta suya. Surge en una época del año, sobre todo en la zona de Chaco, Formosa, que se desarrolla el algodón, porque también lo vamos a conocer el algodón primero como algo salvaje y posteriormente como algo domesticable, ¿eh? Surge en una época del año y da su fruto a principios del año siguiente. Nosotros en esta época del año estaríamos en la cosecha del algodón, ¿eh? Para los que somos chaqueños y formoseños. En Corrientes también en algún momento se produjo algodón, ¿eh? Y hubo hilandería, ¿eh? Ahora creo que no existe más eso, ¿eh? Entonces, es esa lógica que el hombre comienza a percibir en la naturaleza, va a ser la que le va a ayudar a comprender también la utilización de la semilla, que es de donde esta semillita, que él la chupa, la come, comestible, va a comenzar a dar fruto. Entonces, inteligentemente va a comenzar a percibir esa habilidad, ese manejo que él puede hacer de la naturaleza. Ahora yo me doy cuenta de esta realidad y lo voy a comenzar a utilizar en mi favor, ¿eh? Pero aún así sabemos positivamente que los primeros
el primer sistema o la primera organización destinada a la agricultura no siempre va a dar los resultados esperados, así que por lo tanto tenemos que apelar a las otras actividades económicas básicas que de hecho ya las conocíamos, ¿eh? También no solamente vamos a domesticar las plantas, sino también vamos a comenzar a domesticar a los animales. Si bien la variedad de animales que se van a domesticar en América van a ser bastante acotadas en relación al viejo mundo, porque nosotros ¿qué vamos a domesticar? Básicamente, Maíz. el maíz va a ser domesticado, esa es una planta. Ahora si ya hablamos de el maíz va a ser domesticado y va a ser utilizado de varias maneras, ¿eh? De Ahora, animales, los camélidos. los camélidos. Fíjense que nosotros no vamos a tener vacas, caballos, ovejas, nada de eso, porque no existe acá. Eso van a ser traídos por los europeos. Entonces, como dice el compañero, el único animal de gran porte que va a ser domesticado son los camélidos. Y no todos los camélidos tampoco. Ustedes saben que siguen habiendo camélidos que son salvajes. El hombre no consiguió domesticarlos, a pesar de que lo intentó, ¿eh? ¿Cuántos son los camélidos? Son 4 en la actualidad en América. Son 4 exactamente. Y los que hay en América del Sur, donde se van a domesticar, provienen de un grupo que había en América del Norte, que eran enormes y que desaparecen, ¿eh? Hubo camélidos en un momento en la zona de Estados Unidos actual, ¿eh? Esos camélidos desaparecen, son enormes. Fueron cazados porque se los cazaba tipo los búfalos, los mamuts, etc. Y esos camélidos desaparecen y solamente quedan los más pequeños, que son los que conocemos nosotros. Tenemos la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. De esos 4, ¿cuáles son los domésticos y cuáles no son domésticos? La llama y ¿Y la? ¿Y el guanaco La puede ser? vicuña. No, y la vicuña. El guanaco es el que se intentó junto con la alpaca domesticarlos y no dio resultado, ¿eh? El hombre no lo pudo domesticar. Bueno. Como decía el compañero, también se domestican algunas plantas después de un largo tiempo. Él señaló el maíz, pero también el frijol, el ají, el algodón, la calabaza. En la zona de los Andes, que es la primera que vamos a tocar, la zona andina, lo que nosotros conocemos como zona andina, que es una vasta zona de América del Sur, que se va a extender desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y todo el norte argentino y chileno, lo que se llama la zona andina, va a tener a su vez 3 grandes ecosistemas, ¿eh? El del Pacífico, o sea, la zona de la costa, la zona de la sierra, o zona central, y también la zona de la floresta tropical, o también llamada selva, ¿eh? Que es la parte, la amazónica, ¿eh? Esas van a ser las 3 grandes regiones sobre las que se va a sentar la dinámica de la domesticación de plantas. Pero este proceso también se va a dar en Mesoamérica, ¿eh? No solamente se va a dar en la zona andina. Nosotros vamos a tener algunas plantas que son comunes y otras que no. En la zona de Mesoamérica sabemos que no hay camélidos, como se llamaba el compañero, sino ahí vamos a domesticar patos, pavos, etcétera, ese tipo de cosas. Y si bien el cuy
no es un animal propio de la zona de México y de América Central. También es un animal básicamente andino, ¿eh? En la zona del Perú, básicamente, va a comenzar a desarrollarse. Es un animal que va a extender su zona de influencia o desarrollo hasta la zona del Caribe y América Central. En relación a la domesticación o sometimiento de las plantas silvestres, etc., va a haber una serie de relatos míticos que tratan de explicar, obviamente, cómo se produce este fenómeno, pero obviamente desde cada una de las lógicas de estos pueblos. Hay una leyenda que circula en la zona de la costa del Perú, en 1639, que dice que el dios Pachacamac crea la pareja ideal, primordial, un hombre y una mujer básicamente. Al poco tiempo el hombre fallece por falta de alimento y la mujer, en cambio, recibe la ayuda del sol, quien en definitiva la va a fecundar, o sea que va a tener un hijo. El hijo del sol y de la mujer va a ser destrozado, va a ser muerto, por Pachacamac, que en realidad le tiene celos. Pero de la muerte de este infante, de este niño, va a surgir el maíz, la yuca, la carne, los pepinos y los demás frutos de la tierra. Eso es de 1639. Ahí tenemos una fuente de un relato que se transmite de tiempo en tiempo. Pero también hay otras leyendas. Esta es en la zona de la costa. En la zona de Cajatambo hay una leyenda del 1656 que dice que en los tiempos remotos no se tenía nada que comer y para conseguir lo indispensable recurrieron a Yucuic, que se llama el zorzal. El zorzal, decidió engañar a mamá Ranagua, que vendría a ser como una diosa, quien poseía las plantas alimentarias. Para eso pidió a otro dios, zorzal, le pidió pulgas, y una vez que consiguió las pulgas, un puñado de ellas, le echó los ojos de la diosa. Esta comenzó a rascarse por la molestia y soltó a su hijo Cocopa, quien fue raptado por los hombres y por supuesto fue canjeado por la madre que quiere recuperar a su hijo y paga el rescate, diríamos hoy día, y otorga a los hombres los bienes de la tierra. Ahí surge la papa, la oca, el oyuco, la mazahua, la quinoa, y le va dando los alimentos por zona. Fíjense, la papa, la oca, el oyuco, la mazahua y la quinoa para los que viven en las sierras. El maíz, la yuca, el camote y los frijoles para los que viven en la costa. O sea que, y los camélidos para los que viven en la zona, en varias zonas de la serranía, entre ellas, cerca de la zona del lago Titicaca, que va a ser unos lugares de domesticación de los camélidos. También en la zona de Loreto, en Perú, hay una leyenda que dice que una mujer tiene relaciones con una anaconda, y de eso va a nacer un niño, y que este niño va a morir y después se va a convertir en un árbol del cual penden todos los alimentos, la yuca, el maíz, el maní, el camote, y que los hombres van a extraer de este árbol los beneficios o recursos. O sea que cada región tiene una leyenda conforme el medio ambiente, lo de la serranía una, lo de la costa otra, etc. Para la arqueología, demostrar perfectamente este proceso de domesticación de plantas
por ahí se torna complejo porque los restos arqueológicos de plantas que hubiese utilizado este hombre solamente se pueden conservar en determinados lugares, eso lo sabemos. Entonces, por lo tanto, cuesta por ahí organizar un poco. Entonces, la arqueología recurre a otras disciplinas, como la etnobotánica, o la paleobotánica. Entonces trata de ir supliendo sus propias falencias metodológicas utilizando a las otras ciencias. También, algunas veces, pasa en nuestra región, obviamente cada uno de los académicos, y esperemos que del grupo de ustedes surjan muchos académicos, los académicos tenemos un problema, los profesionales de la historia o de cualquiera de las otras disciplinas, tenemos un problema, como tiene también lo de las ciencias naturales. ¿Cuál será ese problema? Que por ahí se hace difícil, por eso el estudio de algo. ¿Cómo, profe? No entendí bien la pregunta. Nosotros, los académicos o los profesionales de las distintas disciplinas, tenemos un problema. Lo pasa a los arqueólogos, a los antropólogos, a los biólogos también, por eso digo a las ciencias naturales también le pasa. ¿Qué pasa cuando hablamos de biólogos, antropólogos, arqueólogos? ¿Que no podemos experimentar? No es que no podemos experimentar. O sea, no sería ético. Puede ser que es que estamos orientados en una sola rama y nos faltaría la otra parte, que por eso se juntan las ciencias. Claro que dependería de otras ciencias para llegar a su fin que necesita, o sea, la investigación. Como el ejemplo que dio usted recién, que para la arqueología es difícil lo del tema de las plantas y tienen que recurrir a la otra ciencia. ¿Ese sería el problema? El problema es un poco más complejo, digamos. El problema es que los académicos o los estudiosos adolecen de algo que se llama el ego profesional, Entonces, algunas veces, en vez de juntar fuerzas para lograr un fin, como decía una compañerita ahí, estamos peleando no por algo menor, digamos, en vez de aunar fuerzas por algo mayor, Entonces, los arqueólogos, cuando hacen el estudio de estas cosas que son bastante más complejas, se dedican solamente a lo que está estipulado en su proyecto. ¿Me explico? Entonces, generalmente ustedes saben que un arqueólogo no va a estudiar la arqueología del Perú, porque eso es imposible. Entonces, hace arqueología de una región que se llama Cajamarca, o hace estudios sobre una región que se llama Tiwanaco, pero se enfrasca en eso solamente y pierde algo que nosotros decimos una visión de conjunto. Entonces, por ahí es interesante que cuando uno hace un estudio, aunque sea sistematizado en una región, tenga una visión global de todo lo que se está haciendo alrededor, porque si no se pierde la perspectiva mayor, que es lograr un trabajo mayor o mejor desarrollado e integrado a distintos aspectos. Entonces yo, analizando con los académicos de las otras cosas, de las otras temáticas, me puede permitir tener una visión más global. ¿Me explico? Es como esto que nos pasa ahora. Nosotros pensamos que el fenómeno de la... Yo me refiero al análisis que por ahí nosotros en el día a día hacemos de las cosas. Nosotros estamos enojados, no sé, con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con el gobernador, con el intendente, bla, 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 toda esa historia, sobre lo que nos pasa con el problema de la pandemia. Ustedes le escuchan a la gente y todo el mundo repite, dice, etcétera. También los medios de comunicación no es que informan bien,
Lo único que buscan los medios de comunicación es provocar la novedad esa sensacionalista, ¿eh? Pero no ayuda, digamos, eso. Y perdemos de vista que lo que nos está pasando a nosotros le está pasando a otros también en otros lugares del mundo. Y tal vez la pasan peor. Entonces, por mirarnos, yo siempre digo que por mirarnos el ombligo perdemos de vista la perspectiva global. O sea que el fenómeno o el problema que tenemos nosotros nos afecta a nosotros, le afecta a América y le afecta al resto del mundo. Entonces tenemos que tener una visión más amplia, tal vez no tan profunda, pero sí más amplia y más global sobre las distintas problemáticas, porque eso también nos permite tener un conocimiento más acabado de la cosa. En la domesticación, volviendo a lo nuestro, volviendo a la domesticación, nosotros vemos que hay determinados ecosistemas que permiten el desarrollo de determinadas plantas o también la domesticación de determinados animales que no se daría en otro contexto. Por ejemplo, la zona del lago Titicaca, que es la que se llama la meseta del Collao, ofrece una serie de condiciones bioambientales que permiten en tiempo inmemorial el desarrollo de cierta capacidad agrícola. Sabemos que en la zona alta, el lago Titicaca está más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar. No solamente vamos a domesticar, como decía un compañero ahí, los camélidos, la llama y la alpaca, sino va a ser el centro origen de qué otra cosa, que va a ser base importante de la alimentación de la población que vive en la zona andina. Que hoy ya lo mencioné así de alguna manera. ¿Qué otro alimento? A la llama, ¿qué le vamos a sacar? La lana. La lana. La carne. Leche y carne. Leche y carne. Exactamente. Va a ser el animal más completo para esta gente. Y se están olvidando una cosa, le vamos a para otra cosa. Para carga. Exactamente. Para transporte. Y carga, Va a ser el único animal de transporte que va a haber en América. O sea que ellos van a ir, por lo tanto, usted dijo bien un compañero y Laura, vamos a usar la carne y la leche de ese animal, pero la carne vamos a utilizar ¿cuándo de ese animal? Porque si le vamos a dar la utilidad de la lana, la utilidad de la leche, la del transporte, etcétera, quiere decir que a ese animal ¿cuándo lo vamos a matar para comerlo? Cuando ya no estén en condiciones de servirnos para transporte o algo así. Cuando esté viejo. Exactamente. Lo vamos a matar ya en esas condiciones. Es más, de ese animal se va a utilizar hasta la pezuña, O sea que va a ser el animal, el elemento más completo que ellos van a tener como consumo. Ahora bien, ¿qué otro alimento básico de esta población que yo ya mencioné va a surgir en esta zona? Y uno cuando va a... ¿El maíz? No, el maíz es de zona más cálida. La zona de frío. ¿Qué vamos a obtener ahí? Que nosotros consumimos a diario. Casi todos los días. ¿No va a ser? ¿Hielo? ¿El ¿O no? ¿El trigo? No, el trigo está No, templado. tampoco, es cálido. Y aparte el trigo lo trajeron los europeos. El único producto originario de América es el maíz de los cereales. ¿Qué otra cosa? Nosotros comemos a diario ¿Mandioca?
Esa es la yuca, pero no es de zona alta. La yuca es de zona de selva. ¿Algún familiar de la yuca? La papa. La papa. La papa, distintas variantes como la quinoa, ¿eh? Uno si va a Jujuy o Salta, se utiliza una planta que se llama la quinoa, que es muy similar a la papa, es de un rico sabor, y con la cual se hace unos guisados que son guisados de llama con esa quinoa, riquísimo, ¿eh? Esas son Un productos, hambre también, ¿verdad? sí, también. Imagínate después de recorrer un buen tiempo en la zona de montaña, cuando bajas sabes cómo tener el estómago, ¿no? Exactamente, son alimentos, el oyuco también, la mazagua, son todos productos de zona alta. Es más, se calcula que en la zona andina, aún hoy, existen más de 400 especies diferentes de papa, quinoa, oyuco, etc. En la zona donde va a haber una variedad de alimentos muy interesante, ¿eh? Y estos productos van a circular desde esta vasta zona que nosotros llamamos zona del altiplano o zona andina, ¿eh? Que abarca, ya dijimos, desde Colombia hasta el norte, del norte argentino y Chile, ¿eh? Durante lo que se llama el periodo formativo, es donde se van a producir algunas modificaciones importantes en el clima que van a posibilitar el desarrollo de estas plantas. Va a haber unas formas muy particulares de cultivo, que después lo vamos a ver más adelante, que se llaman los camellones. Ustedes saben que en la zona alta los extremos climáticos son muy pronunciados. De día podemos llegar a tener 40 grados de calor, pero ¿qué se produce en la noche? Bajan las temperaturas algunas veces a bajo cero, ¿eh? O puede llegar uno a tener 40 grados de día y 5 grados de noche. Entonces, esos extremos climáticos, esta gente con el tiempo se fue dando cuenta que en la manipulación ellos hacían una especie de canales donde mantenían el agua y de esta manera el agua se mantenía tibia, diríamos hoy, el sol la calentaba y esa misma agua es la que ellos utilizan en los regadíos, de tal manera que la planta no experimenta que la mate, digamos, el frío, esta diferencia climática, ¿eh? Eso es un sistema de agricultura que van a practicar los pueblos de la zona alta, ¿eh? También por eso vemos nosotros que la gente que vive en la zona alta, de Bolivia, por ejemplo, ustedes vieron que ellos van, aunque haga mucho calor, ellos siempre salen con algún abrigo, ¿eh? Por si las dudas, ¿eh? Es justamente porque ellos están acostumbrados a estos desniveles climáticos. También ellos, estos productos, los van a conservar. Hay un producto que se llama la oca, que es una suerte de papa, también, que ellos van a hacer un alimento que se llama el chuño, es una forma de secar este producto, y lo conservan y lo comen cuando precisan, ¿eh? O sea que para que no se le pudra sería en una palabra, ¿eh? Se deseca ese producto, ¿eh? También en la zona alta, valiéndose de ese ambiente tan particular, es un microclima, ¿eh? Nosotros vamos a ver que la zona andina es la única que ofrece en el mundo una variedad de climas enormes y que el desarrollo de la economía va a tener muy en cuenta esa climática importante.
Tenemos 3 grandes regiones, pero a su vez esas regiones van a tener muchos microclimas. Profe, ¿me podría repetir los nombres de las 3 regiones? La zona de la costa, la zona de la sierra y la zona de la selva o la floresta. Esas son las 3 grandes regiones. A su vez, hay un montón de microclimas. También van a domesticar el oyuco, la oca y la mazúa, que son también una suerte de tubérculos. En cuanto al maíz, el centro de domesticación, ustedes saben que va a variar. No solamente se va a domesticar el maíz en la zona andina, porque hasta en la zona del Caribe y en la zona de Mesoamérica va a haber maíz salvaje. Ese producto después va a ser domesticado. Pero hay un viejo dicho que decía que los mexicanos lo comían y los incas lo bebían, porque ustedes saben que del maíz también se produce, si bien en general se consume el maíz de distintas maneras, también ustedes saben que del maíz se extraía una bebida alcohólica, que de tiempo remoto esta gente utilizaba en las celebraciones. ¿En celebraciones de qué tipo en general? ¿Rituales? Religiosas. Religiosas. Religiosas, rituales, etc. Y ahí me voy un poco a lo que decía hoy el compañero Andrés. Toda la vida de estos pueblos circula sobre los aspectos religiosos. Los aspectos religiosos no están por fuera de su sistema de vida. Entonces, cuando ellos practican sus rituales, que nosotros vemos que aún hoy en la zona alta, en Jujuy, Salta, que se hace la famosa fiesta de la Pachamama, la gente se embriaga, y eso no está ni bien ni mal, sino son costumbres de esta gente. Y no solamente, en algún tiempo se intentó erradicar sería la palabra, no se consiguió. Ustedes saben que estos pueblos también, como la parte religiosa acompaña su vida diaria, cuando estos pueblos son sometidos por los europeos, ¿qué va a pasar? Esta población se va a convertir, entre comillas, a las religiones, a la religión básicamente católica en principio, y estos ritos no van a quedar apagados, nunca, Estos ritos se van a incorporar. Y aunque en algún punto la Iglesia consideraba que eran ritos paganos, nosotros sabemos muy bien que eso no funciona así. Si uno va a Jujuy actual, hay una fiesta muy popular de la Virgen, se llama la Virgen del Rosario del Río la Virgen del Rosario del Río Blanco y Paipalá, en las afueras de la ciudad de Jujuy. Es una fiesta así que se hace para el 8 de diciembre, se hace 2 veces en el año. Una es para el 8 de diciembre, donde la gente le va a ofrecer tributos a la Virgen. Inclusive aún hoy se ofrecen lo que se llaman las primicias, los primeros frutos que la gente obtuvo de la cosecha, etcétera, y lleva a la Virgen como una ofrenda. Y uno va a poder percibir claramente cómo la gente, esa Virgen se baja de donde está su sitio donde la gente le presta tributo, digamos, se baja hasta la ciudad de Jujuy. O sea que imagínense
bajamos del cerro, vamos al llano donde está la ciudad de Jujuy y después volvemos a subir para volver a llevar a la Virgen del lugar, como se hace en Itatí, esas expresiones de fe popular. Imagínense, esa gente baila, danza, se tira cosas, que sea papelitos, unas harinas, etcétera, y esta gente va tomando también, va tomando chicha, o sea que usted imagínense cómo llegan allá arriba de vuelta, con todo Sería como una peregrinación que se hace acá. es una peregrinación en la cual, fíjense, mezclan los elementos de sus tradiciones con las cuestiones de la fe católica. Y si bien en algún momento se pensó, no sé, prohibir, erradicar eso, etcétera, eso nunca surtió efecto, digamos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia con un criterio pastoral, pero bastante inteligente, diría yo? Esas prácticas no las erradica hoy, y eso forma parte también de los rituales. Una vez le había preguntado al obispo de Jujuy si no le molestaba que la gente bailara, danzara, se embriagara, etcétera. Y él le había dicho no, porque es la lógica de la gente de esta zona. Tal vez las expresiones rituales en otro lugar del país son diferentes, funciona así. Entonces, fíjense cómo esta expresión de hace 9000 años que se produce, se sigue practicando hoy, y dice que era una forma de interactuar los sujetos que tenían, y también implicaba la benevolencia, implicaba la solidaridad, implicaba la cordialidad también, porque también la chicha, estos pueblos, cuando un sujeto iba y visitaba a otro, que le ofrecía la chicha, chicha y aloja, dice una canción popular. Se han encontrado distintas variedades, si bien decimos que el maíz se domestica en un clima más benigno o cálido, se han encontrado restos arqueológicos de maíces que han surgido en la zona alta. Quiere decir que en la domesticación de este alimento fue posible hacerlo en otro clima que no sea el original donde surgió. Y entonces encontramos en la costa, en la sierra y también en la zona de la floresta. ¿Está? También hay otros productos que se van a incorporar a la dieta, que van a ir siendo domesticados. Imagínense por nuestro clima cuáles pueden ser. Estamos hablando del clima en general. Se han encontrado restos, vestigios arqueológicos de frijoles o pallares. El pallar es una forma de poroto también, que parecen tener sus antecedentes no domesticados en la zona del norte de la República Argentina, pero después ya lo encontramos domesticado hace más o menos 6000 años en el norte del Perú, en el norte de Chile, en una zona que se llama el Norte Chico, y también en zonas del Perú. Y básicamente hay un sitio que es emblemático porque es un lugar que viene siendo estudiado hace mucho tiempo, que se llama Huaca Prieta. Prieta quiere decir negra, en la zona de La Libertad en Perú, y en Ancás en Perú, donde se supone que esta planta fueron introducidas. O sea que surge en la zona alta, los frijoles, los pallares, etcétera, pero después también se los domestica y se los incorpora en otros ecosistemas. En este caso sería el de la zona de la costa. El algodón, que también tiene un posible origen cordillerano, ustedes saben que hoy se planta el algodón en distintos ecosistemas.
El nuestro no sería alto, sería la llanura, y nosotros tenemos el algodón que se produce aquí, pero también se produce, el algodón tiene que tener un clima semiárido, como es el caso de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, etc. Pero fíjense que en una época se comenzó a plantar algodón, y lo más paradójico es que se plantó en Corrientes. La primera hilandería de nuestra región no surge en el Chaco, ni en el norte de Santa Fe, ni en Formosa, ni nada. Surge en Corrientes en el siglo XIX, O sea que es cosa más loca, digamos, Y se plantaba algodón en Corrientes. Ustedes saben que hoy casi se planta bastante poco, en esa zona. Y casi toda la producción algodonera es de Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y el este de Salta. El algodón, como les había dicho hoy al comienzo, es un producto que en realidad en principio se lo usa como parte de la dieta de la zona andina, porque las semillas, las cápsulas, tienen un alto contenido de azúcar, era gustoso, y no tenemos que olvidarnos que el algodón primero es una planta salvaje, posteriormente se va a domesticar. Entonces, cuando las recolectaban, a los lugareños les parecía interesante, rico el gusto, y comienza a ser utilizado como un producto alimenticio y no textil. El hombre va a comenzar a pasar por una serie de etapas, y la hilandería no va a estar en esta primera etapa cuando ellos son agricultores. Va a pasar en la etapa siguiente, porque ahí van a pasar otras cosas. ¿Qué va a pasar? Dice que la organización de las sociedades se da en un principio para ser agricultor se tenía que ser, la agricultura va a hacer que el hombre sea ¿qué cosa? Que hasta ahora no lo sedentario. Exactamente. No, en principio el hombre va a tener una agricultura estacional. Quiere decir que se instala en un lugar, planta un determinado producto, lo recolecta y se puede ir a otro lugar. Dentro, obviamente, de ese gran espacio que cada uno de estos grupos tiene. Por eso es que tiene las otras actividades que siguen siendo importantes: caza, pesca y recolección. Ahora bien, después ellos se van a hacer sedentarios, y entonces la agricultura no va a ser de estación. Van a ir produciendo distintos productos, porque los van a necesitar. Los van a necesitar porque con esta cuestión de la sedentariedad se va a dar ¿qué otra cosa? El hombre se va a hacer sedentario, se va a hacer agricultor, la población va a aumentar, la demografía. Porque ahora no tenemos problema en tener más hijos, porque tenemos con la agricultura y con la ganadería incipiente, vamos a tener recursos para todo el tiempo. Entonces la población va a comenzar a crecer. Antes controlábamos eso. Ahora ya no. Entonces y va a surgir otra cosa más, que lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a tener, el hombre se va a hacer sedentario, se va a hacer agricultor, y por ende va a tener ¿qué otra cosa? Las sociedades, ¿cómo van a ser? Organización social. Las sociedades se van a organizar de otra manera. Porque vamos a tener ¿qué otra cosa que antes no teníamos? Teníamos campamentos nomás. Ahora vamos a tener asentamientos permanentes, que se van a convertir en aldeas y después en ciudades, etc. Pero eso lo dejamos para la próxima, porque si no el cuentito se va a acabar, dijo el otro. Bueno, entonces
el lunes tenemos clase normal. Supongo yo que muchos no se van a conectar porque van a estar estudiando y está bueno eso. Y el martes tendremos el examen. Ya le vamos a avisar todo, los horarios y qué sé yo. Y bueno, alguna duda, en la semana preguntan en el grupo, no hay problema. Como les dije ayer, las consultas se hacen de lunes a viernes. El negocio se cierra sábado y domingo. Y para los que, ya les dije la otra vez, para los que viven en Resistencia, si alguno tiene la duda y tiene la posibilidad de venir hasta la universidad, yo estoy los martes, como estuve hoy, desde las 8 hasta que me conecto para estar con ustedes. Estoy en la facultad, así que cualquiera me manda un mensajecito, me avisa, salgo del departamento de historia y conversamos o pasamos al departamento. Total, hay poca gente, ¿eh? Si alguno tiene duda. Supongo que los de corriente tampoco tendrán problema porque ahora se puede circular, no sé bien cómo es el sistema, ¿eh? Pero según tengo entendido se abrió el puente y qué sé yo, ¿eh? No sé cómo viene la mano para venir, ¿eh? Pero supongo que es más libre, digamos, ¿eh? Bueno, el jueves tienen el trabajo práctico de 11 a 12:30, como siempre, con el mismo link, porque por ahí preguntan, el link de los dos tipos de clase siempre es el mismo, así que hasta ahora no funciona bien, así que no vamos a cambiarlo. Así que cualquier cosa pueden preguntar. Bueno, que tengan buen día. Cualquier duda sobre el material lo preguntan también, pero ya les dije, ya todo eso que les informé hoy está todo subido y yo ahora les voy a hacer otro tipo de preguntas que pueden llegar a entrar en el examen para que ustedes tengan un panorama general. Pero solamente van a ser 2 preguntas de desarrollo. La incógnita se va a resolver la semana que viene sobre qué será. Y el resto sí, va a ser sobre múltiple choice, verdadero o falso y completar frases. ¿Está? Que tengan buen día y que sigan bien, cuídense mucho porque está habiendo bastante. Esperemos que nadie se... Hasta luego, profe. Aló, profe. No se le escucha, No sé, profe. pero... Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego, que tenga buena semana.